si usted sabe que nosotros tenemos errores en algo de lo que hemos enseñado o de lo que vamos a enseñar, por favor déjenos en los comentarios el versículo y en qué parte nosotros nos equivocamos, corregido desde el punto de vista bíblico, pues para nosotros poder saber y podernos corregir de esa manera. Bueno, quiero compartir aquí un parrafito que yo encontré con respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo y rápidamente. Dice que uno debiera diferenciar entre manifestaciones y reacciones. Por ejemplo, la luz de una lámpara eléctrica constituye una manifestación de la electricidad. Corresponde a la naturaleza de la electricidad, ¿no? Que es la luz. Pero cuando una persona toca un cable cargado de corriente eléctrica y grita, no podemos calificar ese grito como una manifestación de la electricidad, porque no corresponde a la naturaleza de la electricidad manifestarse con voz audible. Es exactamente si nosotros hacemos, digamos, comparamos con lo que pasa hoy en día en la iglesia de nuestros días. La manifestación del Espíritu Santo, ¿cuál es? Conceder el arrepentimiento a las personas, ¿cierto? Que una persona, yo siempre he pensado, hoy la gente dice, no, es que la manifestación del Espíritu Santo es que una persona se caiga al piso y empiece a convulsionar o que hable en lenguas, como nos enseñaron a muchos que si nosotros no hablábamos en lenguas no teníamos al Espíritu Santo. Pero resulta que esa no es la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo es que una persona se arrepiente, que una persona caiga de rodillas sinceramente y se arrepienta sinceramente. Pero resulta que esa persona se cayó, empezó a convulsionar y empezó a hablar en lenguas. Puede que hablar en lenguas, puede que sea, ahora me estoy refiriendo a idiomas, ¿no? No me estoy refiriendo a las lenguas que como se hablan hoy en día y que no se entienden y que contradicen absolutamente a la Biblia. El apóstol Pablo también dice si yo, ¿de qué me sirve hablar a mí en lenguas si nadie puede entender? O más bien dice, yo oraré en el Espíritu y también oraré con mi entendimiento. Entonces, de nada me sirve hablar como hoy en día las lenguas que se hablan, porque nadie entiende, solo esas personas, y no sé si será verdad o será falso. Pero pues, bueno, eso simplemente es una reacción del Espíritu Santo. La manifestación real del Espíritu Santo es su naturaleza, es llevar a que una persona glorifique a Cristo. Esa es su naturaleza, esa es su naturaleza. Lo otro, los dones, son reacciones del Espíritu, son reacciones de que una persona pueda tener al Espíritu Santo, pero no como tal es la manifestación. Y de pronto, pues no sé ustedes qué puedan decir con respecto a eso, pero yo pienso que es cierto. Yo pienso que es cierto porque ¿qué vimos ahorita? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Es consolar, bueno, contristarnos a nosotros, convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿será que si el Espíritu Santo le da a una persona el don de lenguas o el don de interpretación de lenguas o el don de hacer milagros, hermanos, hay personas que se van con su milagrito pero se van para el infierno? Y ahora también entramos a eso. ¿Para qué el Espíritu Santo dio los dones a la iglesia? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hoy no se ve eso, hermanos. Entonces hay que diferenciar entre las manifestaciones y las reacciones. Ahora, ¿vos decís algo? Bueno, vamos a leer un momentico Mateo capítulo 7, versículo número 15 en adelante. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sí, yo estoy de acuerdo con Darwin totalmente. O sea,
Los dones espirituales son reacciones de la iglesia al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo reacciona de esa manera. Pero la manifestación del Espíritu Santo no es que yo toque aquí a Antonio y entonces se cayó y le empezó a salir babasa por la boca. Yo llamo a una ambulancia, sí, porque le puede haber pasado algo. Exacto. Sí, entonces le está dando un ataque o quizá está endemoniado. O está actuando. O está actuando, porque es un buen actor. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Aquí dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y vamos a conocer cuál es ese fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces mi pregunta es, si el Espíritu Santo solo se manifiesta y solo es manifestarse con hacer caer a la gente, con hacer que la gente vomite, hacer que la gente dé vueltas por toda la iglesia gritando como una vez pasó, ¿sí? De que la gente empiece en el piso a revolcarse como cucarachas fumigadas, ¿sí? O sea, si esa es la manifestación del Espíritu Santo, solo se manifestaría en esos eventos. Pero la manifestación del Espíritu Santo viene en la persona. ¿Y cuál es la primera cualidad de este fruto? Porque dice el fruto. Uno le pregunta a la persona, hermano, ¿tú tienes el fruto del Espíritu Santo? Yo tengo algunos. ¿Cómo así algunos? Sí, yo tengo amor, pues yo tengo paciencia, poquita pero la tengo. Yo tengo fe, yo tengo fe. Yo tengo gozo cuando duermo tarde. Tengo gozo cuando duermo tarde o cuando algo me pasa bien. No, eso es solamente una cualidad. Así como una fruta tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina tal vitamina, ¿sí? Entonces, en ese fruto se manifiestan estas cualidades. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona, cuando el Espíritu Santo viene a la persona, se manifiesta son el fruto del Espíritu Santo, no la revolcada del Espíritu Santo, o la risa santa, la unción, que hoy lo llaman primera unción, segunda unción, tercera unción y hasta la extrema unción. La extrema unción. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo primero que uno debe experimentar es amor? Amor, aún así si las personas son malas con uno, aún así si las personas lo matan a uno, matan a un familiar tuyo, tú debes experimentar amor por esa persona y oración, orar por ella, porque esa persona no sabe lo que está haciendo, esa persona está atrapada por el pecado, ¿sí? El amor, la paz. Cuando tú estás en medio de un problema, pero tú sabes que tienes un Dios que tiene control de todo, entonces tú descansas en Dios, ¿sí? Y esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo, aún usted esté en tribulación, está gozoso, porque sabe que hay un Dios y todo esto pasará finalmente. Pero uno llega, no, hermano, a mí me echaron hace como un mes. Me echaron de la empresa, no, hermano, qué amargura, no, hermano, pues tiene más tiempo para leer la palabra, tiene más tiempo para orar, tiene más tiempo para estar en comunión con Dios, pues, o sea, uno está gozoso, aún depende de la situación en la que uno esté. Benignidad, bondad, templanza, el dominio propio, que usted vea que usted ya al pecado no le mella, sino usted ya no se dobla al pecado, sino dobla rodilla para orar y pedir que, Señor, que ese pecado no me envuelva otra vez, que yo tenga fuerza para levantarme. Ahora que tenemos el fruto del Espíritu Santo, pero estas cualidades hay en algunos que no se han manifestado, pues oremos, pidámosle a Dios, como dice Juan capítulo 15, pedid al Padre y Él os dará. Pero Cristo viene hablando acerca del fruto del amor. Sí, Él les dará ese fruto, porque en esto es glorificado mi Padre, que ustedes lleven mucho fruto. ¿Acaso no dice el Señor que no hagan las obras para que el mundo los aplauda, sino hacer las buenas obras? Ustedes son la luz del mundo, así vuestras obras brillen delante de la gente. ¿Para qué? Para que la gente glorifique a Dios. Pero es que hoy en día pensamos que gritar, que hablar en lengua, los arrababacinos que se llaman por ahí, ¿sí? Que son los que se la pasan gritando en lengua y uno pasa por ahí y uno dice, qué pena, hermano, porque la gente pensará que estamos locos, Lucas, y entonces me quito la palabra de la boca. No, y lo que, o sea, digamos esa parte, o sea, lo que pasa también,
de pronto, hermanos, no se sientan ofendidos. De pronto ustedes dicen, no, pero es que ustedes nos están atacando porque esto es algo que se ha constituido por años, ¿no? Y tristemente es una enseñanza, ¿sí? Que ha pasado de, pues mejor dicho, ya varios ancestros, se puede decir así, de siglos, pues se puede decir, ¿no? Lleva como, creo que casi 400 o 300 siglos, si no me equivoco, puedo estar equivocado, ustedes de pronto me pueden ya corregir, hermanos. Pero igual lleva mucho tiempo, ¿sí? Y entonces eso es lo que ellos saben. Entonces piensan que la manifestación del Espíritu Santo es que la persona salte, tiemble. Hay personas que piensan que porque eruptan o yo no sé qué más vainas. O sea, viven un poco de cosas y eso no es, o sea, eso es un desorden realmente, ¿sí? Porque la Biblia nos habla de que todo tiene que hacerse en orden, ¿sí? Entonces, simplemente nosotros invitamos a nuestros hermanos que de pronto en eso piensan diferente, a que por favor se acerquen a la palabra, ¿sí? Y que lean la Biblia. Y miren en la palabra, si ustedes van a encontrar que de pronto en la iglesia de Tesalonicenses o en Efesios, en alguna de las iglesias, usted ve esas cosas. Que yo, Pablo, siervo de Jesucristo, y una vez vamos a que todos reciban y que todos se revuelquen y que todos den patadas y que ahora traigan la pelota. En ese momento no sé qué balón existía, porque hoy en día ya está eso, ¿no? Que la unción del balón, ¿sí? O sea, por favor, o sea, son cosas que seamos conscientes. La Biblia avala eso, la palabra lo avala. Es algo que nos debe poner a pensar. Perdón, hermano, yo agrego algo ahí con respecto al don de las lenguas. ¿Por qué hablamos del don de las lenguas? Porque es que lastimosamente es el don del que más se ha usado, ¿no? Porque se habla de todos, pero es el don con el que más se juega y es algo que no es bíblico. O sea, por lo menos yo me congregué en un lugar y allá decía, desde el púlpito el pastor decía a toda la congregación, suéltese en lenguas, dando la orden de que toda la congregación podía hablar en lenguas. Y cuando yo fui a la palabra, yo me di cuenta que el apóstol Pablo dice a los corintios, pero si van a hablar o si van a profetizar, hable 1, 2, a lo máximo 3, y por turno para que entiendan, y que haya un intérprete, sino entonces calle en la iglesia. Porque y dice que el hablar en lenguas es una evidencia o es una señal para los no creyentes. Para los no creyentes. Entonces, ¿por qué para los no creyentes? Ahí hablamos también de Hechos capítulo 2, cuando habla para qué el Espíritu Santo le dio a la iglesia los dones de lenguas, pues para que los que estaban ahí en el día de Pentecostés, en la fiesta de las semanas, pues creyeran que no eran cristianos. Y lo mismo en Hechos 10. Lo mismo en Hechos capítulo 10. Entonces, exactamente. Entonces la manifestación si yo voy a la China y Dios me da el don de lenguas, es para que yo le pueda predicar a ellos que son incrédulos, que no creen. Entonces, hermanos, es que yo sé que hoy en día se ha metido mucho el misticismo a la iglesia, pero es que es más el razonamiento. Decía un pastor, es que la Biblia no puede contradecir su razonamiento. Si en lo que usted cree no se puede debatir o no se puede explicar racionalmente, entonces es falso. Y eso es la diferencia de la Biblia. La Biblia todo tiene una explicación racional. La Biblia siempre hay una explicación coherente, que no hay gente que cree en los 4 mundos, en los 5 mundos y que Dios es el creador de los 5 mundos. Pero ¿cómo avalan eso? ¿Cómo avalan eso? Creen en los espíritus y que en un espíritu está en una pared o eso. Hermanos, si en la Biblia no está, yo no lo creo. Perdón, lo que dice el hermano Álvaro es muy cierto. O sea, acabamos de dejar acá en claro en el programa de que el Espíritu Santo es inteligente, como una persona, ¿sí? Entonces, Él raciona, ¿sí? Démonos cuenta que Él es una persona, ¿sí? Y nos tiene que explicar, obviamente, sabemos que Él es Dios y claro, Él es soberano y claro, pues, su palabra dice Espíritu Santo porque pues es Espíritu, ¿sí? Nosotros no lo vemos, ¿sí? Pero es inteligente. Entonces, lo que dice alguno es muy cierto, o sea, es de uno simplemente mirar y oiga, sí, o sea, esto sí es cierto o no es cierto. Bueno, hablaba acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Está la manifestación del Espíritu Santo en la vida personal de la persona, perdón por la redundancia, del humano, su vida personal, su cambio, si usted
Dice tener el Espíritu Santo, pero no experimenta ninguno de estos cambios, no experimenta ninguno de estas virtudes que tiene el fruto, ahí sí preocúpese, porque la manifestación no es revolcarse. Si quiere vamos a Corintios capítulo 12, el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Noten esa palabra. Ustedes van mirando aquí todo el capítulo y él va viniendo hablando acerca de los dones. Cada quien tiene un don. Dios lo da como él quiere, como a él le parece, como él dice, bueno, vamos a enviar a Darwin, sí, apártenme a Darwin para el ministerio que lo quiero ir a mandar a una isla de caníbales, sí, que hablan otro idioma que nadie conoce. Entonces Dios lo envía allá y Darwin se va a parar a predicar. Entonces Dios en su soberanía le puede dar el don de lenguas. Obviamente le mando a Darwin porque si nos manda a nosotros, ustedes nos comen vivos. En cambio, Darwin no les va a provocar mucha hambre. A ellos no les gusta el hueso poroso. No, perdón. Sí, entonces, pero aquí la manifestación del Espíritu Santo dice a cada uno, ¿para qué? Si yo tengo el don de lenguas y Dios va a hablar a través de mí en don de lenguas, es porque hay alguien que en la congregación no habla mi idioma. Y entonces para que la demás iglesia entienda, bueno, tiene que haber un intérprete. Alguien que interprete. O sea, la iglesia se edifico al que no habla mi idioma, se edifica al que no habla mi idioma, me edifico yo, pero también edifica toda la iglesia. Si yo tengo el don de milagros, no es para yo poner un letrero afuera, se hacen milagros. Milagrero. Diezmo por adelantado, no. Sanador el negro, como los que encontramos en la Caracas, ahí en la cesta, ¿no? Que sanador, de sobandero y demás. Entonces, vea, si yo tengo el don de sanidad, si yo tengo el don de milagros, obviamente eso se hace para edificación de la iglesia. Es como los ministerios. Los ministerios es para edificar la iglesia. El maestro, el pastor, el evangelista, para la edificación de la iglesia, los apóstoles, los profetas, pero los que son bíblicos, ¿no? Los que están en la Biblia. Ahora, esa diversidad de dones la hace un solo espíritu. Pues el Espíritu Santo lo da, pero es para la edificación de la iglesia. No para presentarme yo, no para que digan, no, en esa iglesia ese pastor hace milagros y salta aquí y allá y no sé qué, pero usted sale de ahí y sigue siendo el mismo mundano, sigue siendo la misma persona sin el fruto del Espíritu Santo, porque es como se manifiesta. Pero todo esto que se ve hoy en las iglesias, todo esto que agitan el saco y tumban a la persona, que le ponen en la cabeza y se tumba y se cae, hermano, o sea, eso es brujería, déjeme decirle así. Eso es brujería, total brujería. Y le digo a los hermanos allí en casa que huyan de ese lugar, porque bíblicamente esa no es la manifestación del Espíritu Santo. Bíblicamente la manifestación del Espíritu Santo es lo que usted va a experimentar primeramente, que es el cambio que hay en usted. Es el cambio.